atención a lo que voy a decir, se debe distinguir el cociente respiratorio del cociente de intercambio respiratorio. El cociente de intercambio respiratorio nosotros le vamos a denominar R, no RQ, R. ¿Al cuál? Al cociente de intercambio respiratorio, ¿ya? Le vamos a denominar R. Y es la proporción de CO2 que se produce a partir de oxígeno para una molécula cualquiera, no necesariamente a nivel del equilibrio. Aquí está en equilibrio. ¿Y cómo saben que está en equilibrio? Porque la reacción está en equilibrio. Porque esta ecuación está equilibrada, ¿me entienden? Hay 6 carbonos aquí, hay 6 carbonos acá. Hay 2 hidrógenos aquí, hay 2 hidrógenos acá. Hay 18 oxígenos aquí, hay 18 oxígenos acá. Está equilibrado. O sea, podría ser de que exista un valor que no corresponda a la totalidad. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Que no corresponda a la totalidad de CO2 producido, porque no he consumido todo el oxígeno. Ese valor que todavía no ha llegado al equilibrio, entonces se llama R. Y ese R se define como cociente de intercambio respiratorio. Cociente de intercambio respiratorio. Entonces vamos a encontrar estos dos valores. Nosotros podemos calcular el RQ o podemos calcular el R a partir de las reacciones que ocurren fuera del organismo. Para órganos y tejidos individuales, lo mismo que para todo el organismo. Podríamos calcularlo afuera, RQ, el R, para un tejido en particular o para el organismo en su totalidad. ¿Vale? El RQ, como decíamos recién, en los carbohidratos es cercano a 1 y en los lípidos es cercano a 0,7. Esto se debe, ¿cierto?, a que el hidrógeno y el oxígeno están presentes en el carbohidrato en las mismas proporciones que en el agua. O sea, tú ves, por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos hay? 12. Aquí, ¿cuánto me entrega el agua? 2. La misma proporción. El oxígeno, ¿cuánto oxígeno hay? 6. La misma cantidad en el agua. Entonces, gracias a eso, el RQ es igual a 1. ¿Ya? En tanto, en las grasas, y diversos tipos de grasas, se necesita oxígeno adicional para la formación de agua. Tú te das cuenta que aquí tengo 2 por 98, son algo así como 196 hidrógenos. Ahí están los 196. Pero mira cuánto oxígeno tengo. 2 por 6, 12. Y aquí me generan 98 oxígeno. Entonces, de alguna parte tengo que sacar oxígeno. Necesito más oxígeno. Entonces, dado que necesito más oxígeno, el valor del denominador en este cociente es mayor. Y eso hace que el RQ sea menor que 1. Para los lípidos, el valor es del orden de 0,7. Podríamos determinar el valor de RQ para una proteína. El problema que tenemos en la proteína es que el procedimiento es bastante más complejo, porque tenemos átomos de nitrógeno metidos entre medio. Son aminoácidos, ¿cierto? Tenemos un nitrógeno metido entre medio. Entonces, eso nos generaría un conflicto en términos, digamos, de la evaluación de la reacción. Se dice que en promedio el valor de RQ para una proteína es del orden de 0,82. ¿Ya? La proteína es la única que me va a ofrecer 3 compuestos como producto: CO2, agua y un compuesto amínico o un compuesto nitrogenado. ¿Ya? RQ y R difieren en diversos estados. ¿A qué se refiere esto? A estados fisiológicos y o patológicos. Por ejemplo, durante la hiperventilación, el R aumenta en virtud del oxígeno, aquí está como mal redactado, del oxígeno que se está, del CO2 que se está expulsando. Durante la hiperventilación, el R aumenta en virtud del CO2 que se está expulsando. Claro, porque
porque R es proporcional a la cantidad de CO2. Entonces, si hay más CO2, porque me estoy hiperventilando, estoy haciendo mayor ingreso y salida de oxígeno, ingreso de oxígeno, salida de CO2, como estoy sacando más CO2, el R va a ser mayor. Durante el ejercicio vigoroso, el R puede llegar a ser igual a 2. Miren lo que estoy diciendo. En virtud del CO2 exhalado y del ácido láctico derivado de la glicólisis anaerobia, que se está convirtiendo también en CO2. Cuando nosotros hacemos ejercicio, se produce ácido láctico. El ácido láctico también es fuente de CO2. Entonces, como tenemos dos fuentes que me están generando CO2, uno es la respiración, estoy exhalando CO2, y otra es el ácido láctico. Estas dos fuentes promueven de que el CO2 sea tan grande que en esos casos el R puede llegar incluso a ser igual a 2. ¿Ya? Después del ejercicio, cuando estamos en descanso, digamos, el R puede descender incluso a valores cercanos a 0,5. Claro, porque en realidad la capacidad ventilatoria empieza a disminuir un poquitito. Yo no estoy exhalando tanto, estoy en reposo. Entonces, este 2 decae a valores cercanos a 0,5. En la acidosis metabólica, el R aumenta en virtud de que la compensación respiratoria de la acidosis hace que se eleve la cantidad de CO2 exhalado. La acidosis metabólica normalmente tiene una compensación respiratoria. La compensación respiratoria está dada por un aumento del CO2 exhalado. Como el CO2 ha aumentado, entonces el R tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque R es igual a CO2 partido por O2. En la acidosis grave, el R puede llegar a ser mayor que 1. Y en la alcalosis metabólica, es decir, lo contrario, el R debe descender. ¿Por qué? Porque la compensación respiratoria es menor en el caso de la alcalosis metabólica. El CO2 disminuye. ¿Se acuerdan de eso? ¿La capacidad respiratoria dijo que era menor? La compensación respiratoria. El CO2 disminuye y por tanto el R desciende. Se puede hacer una medición a través de un sistema que es este aparato de Benedict, que es una especie de espirómetro que es capaz de censar los cambios de oxígeno en función también de la producción de CO2. Entonces, lo que está sucediendo acá es que se produce un consumo de oxígeno en relación a la cantidad de CO2 que se está provocando. Aquí está la boquilla. Yo estoy inhalando y exhalando. Entonces estoy produciendo CO2. El CO2 se está liberando. Y estoy consumiendo oxígeno. ¿Cierto? Entonces al consumir oxígeno, esta piola va a hacer que se mueva esta de acá, y esta de acá, esta de acá, y por tanto el registro que se está dando aquí con una especie de lapicito, que está pasando por un papel, ¿cierto? Va registrando esto, y esto es lo que obtengo. Esto es más viejo, el hilo negro, ¿ya? Pero es como se podría llegar a hacer. ¿Has visto un electrocardiograma? Ya, o sea, si uno ve un electrocardiograma de los antiguos, no de los modernos, ¿cierto? Lo que uno tiene es un lapicito. Hay un papel que es un papel sin fin, ¿cierto? Y el lapicito va haciendo el registro. Si uno ve, por ejemplo, un electroencefalograma también, un papel sin fin que está, ¿cómo se llama?, milimetrado, qué sé yo, que tiene graduaciones, etcétera, y va mostrando la actividad, va registrando. Aquí está lo mismo. Pues bien, la pendiente que hay de esta recta es proporcional al consumo de oxígeno. La pendiente de esta recta es proporcional al consumo de oxígeno.
se supone que el valor de la pendiente debería ser el mismo aquí que en el medio y que acá abajo. No tendría por qué variar, ¿cierto? Porque las fluctuaciones siempre son las mismas. Pero nos podemos poner de acuerdo en que se va a tratar de la zona superior del registro, ¿ya? Evidentemente, actualmente deben existir sistemas donde hay una conexión análogo-digital y probablemente el registro me aparece en un computador. Yo puedo analizar mucho más fácil esta situación. A mí lo único que me interesa acá es que entiendan de que el índice metabólico o la tasa metabólica está relacionada con el consumo de oxígeno. Y yo estoy haciendo una medición del consumo de oxígeno. ¿Ya? Esto es lo que quiero que entiendan. Ahora, esa medición está afectado por diversos factores, siendo el más importante el ejercicio o el esfuerzo muscular. El consumo de oxígeno se eleva no solo durante el esfuerzo, sino también durante el tiempo que sea necesario para compensar el requerimiento o la deuda de oxígeno. Estos son factores que afectan el índice o tasa metabólica. Uno de los más importantes es el ejercicio. No solamente durante el ejercicio, sino que también durante el tiempo que sea necesario compensar la necesidad de oxígeno. Usted se da cuenta, por ejemplo, nosotros hacemos ejercicio y corremos de aquí, unos más allá, otros más acá, pero si uno corre 10 cuadras, termina con necesidad de oxígeno. Y esa necesidad de oxígeno también es parte de ese índice metabólico. ¿Me explico? De ese consumo metabólico. También es importante los alimentos que se han ingerido de manera reciente. Básicamente porque aumenta debido a su acción dinámica específica. Los alimentos tienen una acción dinámica específica que corresponde al consumo de energía obligatorio que ocurre durante su asimilación. Es decir, yo requiero un consumo energético para poder asimilar proteínas. Yo requiero un consumo energético para poder asimilar carbohidratos y lípidos. ¿Me entienden? Asimilar quiere decir, estoy hablando básicamente de la absorción de estos nutrientes. ¿De acuerdo? ¿Se requiere de Se requiere. Entonces, por ejemplo, se requieren 30 kilocalorías para asimilar la cantidad de proteína suficiente como para elevar el índice metabólico en 100 kilocalorías. O sea, para que haya un aumento de 100 kilocalorías del índice metabólico, yo requiero utilizar al menos 30 kilocalorías cuando se trata de proteínas. ¿Cuánto requiero para poder asimilar la misma cantidad de carbohidratos? Solo 6 kilocalorías. ¿Cuánto requiero para asimilar la misma cantidad de kilocalorías respecto de lípidos? 9 kilocalorías. Entonces, ustedes se han fijado, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las dietas? Las dietas le dicen, oigan, baje los azúcares y baje las grasas, aumente las proteínas. ¿Qué significa? Voy a estar necesitando más energía para poder asimilar esas proteínas. ¿Han escuchado hablar de Herbalife? Sí. ¿Qué hace Herbalife? Te entregan ¿cómo se llama? Suplementos proteicos. Eso es lo que hacen. Lo que te entregan es un batido que tiene pocos carbohidratos, que tiene la P de lípidos y un gran contenido proteico. Entonces, claro, tú estás incorporando gran cantidad de proteínas. Para poder asimilar toda esa proteína, tú tienes que utilizar mucha energía. Para poder asimilar 100 kilocalorías de proteínas, tú requieres utilizar 30. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Para poder asimilar 100 kilocalorías de carbohidratos, tú necesitas apenas 6.
Y para poder asimilar 100 kilocalorías de lípidos apenas necesitas 9. Entonces es más fácil. Es más fácil poder asimilar eso, ¿no? La digestión además es distinta. Eso lo recordarán de cuando vieron el sistema digestivo. Por supuesto que también es importante la talla, el peso, la altura, el área de la superficie, de dónde se está generando este intercambio, la temperatura ambiental, porque en función de la temperatura ambiental yo voy a cambiar mi propia temperatura. Cuando hace frío, nosotros reservamos energía, reservamos calor, porque si no, lo que va a empezar a suceder, así como cuando usted le pone 2 hielitos al ron. La bebida, bro. No, yo le pongo el ron. Lo que va a suceder es que la temperatura del ron va a intercambiarse con la temperatura del hielo. El hielo se comienza a deshacer y el ron se comienza a helar. Se llega a un número intermedio, ¿no? Tal cual. Un valor intermedio de temperatura. Nosotros también. Si hace frío afuera, si no tuviésemos la capacidad de termorregularnos, ¿qué pasaría? El calor empezaría a irradiar hasta tratar de lograr un equilibrio térmico entre la temperatura externa y la temperatura interna. Entonces, para no descender mi temperatura, yo empiezo a producir calor para que no me dé frío, fisiológicamente hablando. Lo vamos a ver más adelante. Lo propio respecto, por ejemplo, de una temperatura que es elevada. Para que el calor no aumente mi temperatura corporal, yo empiezo a liberar calor. Empiezo a sudar, por ejemplo. ¿Ya? Es también importante las variaciones en términos del género. Vamos a ver un poquito más adelante de que hay diferencias en el índice metabólico respecto del género. Esas diferencias se basan principalmente en la diferencia de masa muscular y en la diferencia de masa adiposa. La edad, también lo vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar un gráfico que intenta demostrar aquello. Y así otros eventos también como el crecimiento, la reproducción. Los niños tienen una tasa metabólica mucho más elevada. Metabolizan súper rápido, tienen alto consumo, porque ellos requieren mucha energía porque están en crecimiento. Si uno empieza a ver cuál es la tasa metabólica, por ejemplo, un niño de 6 años, es altísima, tiene energía para rato, no se cansan nunca, están siempre generando energía, siempre un alto consumo energético, su tasa metabólica es inmensa, para poder suplir todas las necesidades que requieren producto de su crecimiento. Pero en la medida que nos vamos poniendo viejos, la tasa metabólica debe ir a bajar. Y así sustantivamente, sucesivamente. Vamos a hablar, o vamos a definir, índice metabólico basal como aquel que se determina en reposo en una habitación a una temperatura cómoda, temperatura agradable, a eso se refiere, durante 12 a 14 horas después de la última comida. O sea, yo comí, tengo, por ejemplo, hoy día a las 9 de la noche, mañana a las 9 de la mañana me hacen la medición. Ese sería mi metabolismo basal. ¿Ya? Después de que he dormido alrededor de 12 horas, por ejemplo. Mientras que el índice metabólico máximo se alcanza durante el ejercicio y es alrededor de 10 veces el índice metabólico basal. El índice metabólico va a variar en torno a la variedad de actividades que se realizan durante el día. Si yo estoy en movimiento, mi índice metabólico va a ser mayor. Si yo estoy, por ejemplo, durmiendo, el índice metabólico puede llegar a descender un 10%. Si yo estoy en ayuno, el índice metabólico disminuye un 40%. Fíjese
no sé si les comenté eso la semana pasada, pero ¿qué es lo que pasará, por ejemplo, con los animales que hibernan? Los osos. Son felices, están durmiendo todo el día. ¿Qué es lo que pasa con ellos? El índice metabólico de ellos debe bajar, pero sustantivamente. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que permanecer con todas sus funciones vitales, con toda su respiración celular, con todo su requerimiento energético durante todo el periodo que están durmiendo. Entonces el índice metabólico, por si todavía no lo han entendido, tiene que ver con el consumo necesario para poder realizar todas las actividades. O sea, que todo el funcionamiento fisiológico sea el adecuado, es base el índice metabólico. Entonces, en los osos el índice metabólico debe estar sumamente descendido. ¿Ah? Y claro, cuando se despiertan, están más delgados. Están, qué sé yo, probablemente con un hambre voraz. Buscar comida. ¿Para qué? Para que el próximo ciclo, digamos, vuelvan a tener la suficiente cantidad de acúmulo energético que les permita permanecer durante tal periodo sin consumo de energía externa. Durante el ejercicio, como decíamos acá, esto puede llegar a aumentar hasta 10 veces. En los deportistas entrenados, deportistas de élite, este valor de índice metabólico máximo puede llegar a ser hasta 20 veces el índice metabólico basal de una persona común y corriente. Entonces, aquí por ejemplo hay una cuestión que es bien interesante, porque yo me imagino, o sea, y ustedes pueden recordar por ejemplo imágenes de algunos deportistas de élite. Saquemos del ¿cómo se llama? De esta comparación, no sé, por el Bambam Zamorano, qué sé yo, y saquemos al Marcelo Salas, que son más faranduleros, que se preocupan mucho más de su figura. Pero pensemos, no sé, pues en el Pato Mardones, en Víctor Hugo Castañeda, qué sé yo, en los jugadores de fútbol que le importa nada la farándula, el Vichy Borgi. ¿Cómo es? Gordo. Seguramente, cuando él era jugador de fútbol, su índice metabólico era altísimo. Altísimo. Entonces, ¿qué tenía que hacer para poder suplir ese índice metabólico? Comer. ¿Cuánto comía? Un montón. Ahora el problema es que su índice metabólico bajó y sigue comiendo lo mismo. Entonces, ¿lo entienden? En un varón, en una persona, en un hombre de una talla promedio, el índice metabólico es cercano a 2.000 kilocalorías por día. En un varón promedio, 2.000 kilocalorías por día. Más ratito les voy a presentar una tabla para que ustedes hagan el cálculo y calculen su propio índice metabólico basal. A ver cómo les va. Y lo comparen con lo que consumen, para que se expliquen algunas cosas. ¿Ah? Sí, puede ser. El metabolismo intermediario está relacionado con los procesos mediante los cuales se obtienen productos finales que son fácilmente absorbibles. Por ejemplo, de proteínas pasar a aminoácidos. Por ejemplo, de lípidos pasar a monoglicéridos. Por ejemplo, de carbohidratos pasar a exosas. Ya entendemos. El destino de estas moléculas, es decir, el destino de los aminoácidos, de los derivados grasos, de las exosas, depende de la naturaleza de estos nutrientes y de la valga la redundancia, de la función fisiológica que se esté compensando. Por ejemplo, miren, esto es para recordarles algunas cosas que ustedes conocen de la parte digestiva. ¿Cómo se absorben las proteínas? Llega y pasa una proteína que se dio de 50 aminoácidos de un suácate desde el lumen intestinal hacia la sangre. Jamás. Lo que va a pasar es que nosotros primero estamos triturando la comida con nuestra boca. Estamos incorporando allí, ¿no es verdad?,
fluidos que tienen que ver con fluidos gástricos. Y también estamos incorporando fluidos hepatobiliares y además fluidos pancreáticos. Allí, por ejemplo, estamos incorporando a nivel intestinal proteasas que se encargan de la digestión de proteínas. ¿Y qué va a pasar con esas proteínas? Esas proteínas van a pasar a ser di o tripéptidos. Es decir, 2 aminoácidos juntos o 3 aminoácidos juntos. Ahora, estos aminoácidos se incorporan, esta es la luz intestinal y este es el espacio intersticial, se incorporan a través de este transportador, este cotransportador con protones. Dentro del enterocito existen enzimas que son peptidasas, que rompen estos enlaces peptídicos y que forman aminoácidos, o sea, los separan en el fondo. Y estos aminoácidos son transportados o absorbidos, mejor dicho, hacia la zona de la sangre a través de este transportador. ¿Ya? Ahora, esta es una figura que es un resumen de lo que realmente pasa, ¿cierto? Lo importante acá es mencionar de que puede existir incorporación de aminoácidos también a través de un cotransporte con sodio, o sea, podría ser de que hubiese algún aminoácido que quedara suelto por allí, aparte de los dipéptidos. Nunca vamos a tener la suerte de que nos van a quedar solamente de 2 o solamente de 3, porque alguno quede suelto, y esos que quedan sueltos se incorporan al enterocito a través de un transporte mediado por sodio también, sodio aminoácido. Y lo otro que es importante mencionar es que los transportadores que están en la zona vasolateral no son transportadores no selectivos, sino que seleccionan los aminoácidos. Existen transportadores para aminoácidos ácidos, existen transportadores para aminoácidos básicos y existen transportadores para aminoácidos neutros. Ácidos, básicos y neutros. No vamos a entrar en más detalle al respecto. Ahí estoy destacando, ¿cierto?, la incorporación de aminoácidos a través de la zona apical, a través de este transportador sodio aminoácido. Y hago también alusión de que al menos existen 3 tipos distintos de aminoácidos, de transporte de aminoácidos, que son para aminoácidos ácidos, neutros y básicos. ¿Cómo se produce la absorción ahora de los carbohidratos? También, yo estoy consumiendo, qué sé yo, imagínense, un plato de tallarines con salsa de tomate. Un plato de tallarines con salsa a la boloñesa. Estoy consumiendo almidón, ¿sí? Estoy consumiendo el azúcar que está proveniente de la salsa de tomate. Es decir, estoy consumiendo gran cantidad de carbohidratos, muchísimos carbohidratos. Pero yo no puedo pensar de que esos carbohidratos, que son moléculas gigantescas, van a llegar y pasar como Pedro por su casa a través del epitelio intestinal. Tiene que haber una degradación de esos carbohidratos. Se degradan hasta la formación de galactosa, de glucosa o bien de fructosa. Esta es la luz del intestino. Por aquí está el vaso sanguíneo. Entonces, la galactosa y la glucosa se incorporan al interior del enterocito a través de este transporte sodio-glucosa de tipo 1, SGLT1, transportador sodio-glucosa de tipo 1. ¿Ya? Y también existe un transportador para fructosa, exclusivo para fructosa, que es el GLUT5. ¿Ya? El GLUT5. A ver, una vez dentro del enterocito, la glucosa o la galactosa que pudo haber entrado por aquí, la fructosa que entró por acá,
pasan hacia la zona vasolateral a través del transportador de glucosa de tipo 2, GLUT2. ¿Ya? Ahora, la fructosa y la galactosa que han sido absorbidos posteriormente a nivel hepático son convertidos en glucosa. Todo es convertido en glucosa. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, en las dietas, volvemos a la dieta. Alguien dice, no, mire, usted lo que tiene que hacer, deje de consumir el azúcar que le pone al café, ¿ah? No le ponga azúcar a nada y obtenga el azúcar a partir de las frutas. Claro, yo me como qué sé yo, la manzana, la pera, no tengo idea, eso contiene fructosa, eso es correcto, ¿ya? Pero eso no significa que sea diet, porque la fructosa posteriormente a través del ciclo de la pentosa va a formar glucosa. Igual se va a formar glucosa, ¿me entienden? Entonces, hace muchos años atrás, por ejemplo, aparecían los chocolates, cuando empezó toda esta onda de los diets, de los light y qué sé yo, aparecía el chocolate que decía endulzado con fructosa. Entonces daba como la sensación de que te estaban vendiendo el cuento de que eso era bueno. En realidad da lo mismo. Que le pongan glucosa, que le pongan fructosa, para esos eventos da lo mismo. Igual vas a obtener glucosa. De hecho, se supone que uno también podría obtener glucosa de los aminoácidos, ¿no es verdad? ¿Te acuerdas de eso? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de nueva glucosa a partir de derivados que no son hidratos de carbono. Los aminoácidos, cuando estamos en situación de ayuno, se produce proteólisis. Y entonces, ¿qué va a suceder? La masa muscular se va a empezar a achicar, producto de la proteólisis, y vamos a obtener aminoácidos. Y esos aminoácidos entran en gluconeogénesis, ¿para qué? Para obtener entonces glucosa. Veamos qué sucede en la absorción de lípidos. Los lípidos tampoco, con mayor razón, son estructuras gigantescas. Jamás van a poder pasar, por mucho que sean lipídicos, jamás van a poder pasar a través del epitelio, así como Pedro por su casa. Lo que debe suceder es que los triglicéridos, por la acción de la lipasa pancreática, parte del jugo pancreático, ¿cierto?, forman los monoglicéridos. Y esos monoglicéridos, ¿qué es lo que hacen? Forman micelas. Y las micelas son las que se incorporan al interior del enterocito. Una vez que se encuentran dentro del enterocito, son reesterificados. Es decir, esos monoglicéridos vuelven a formar los triglicéridos. Y esos triglicéridos se unen a unas apoproteínas que se llaman kilomicrones. Y los kilomicrones lo transportan hacia la linfa o hacia los capilares. ¿Cómo se llama? Kilomicrones. Apoproteína. Sí, son apoproteínas. Kilomicrones, y bueno, después vamos a ver un poquito más adelante que los kilomicrones pueden transportar colesterol, triglicéridos, qué sé yo, y el colesterol después se va a empaquetar en lo que se llaman lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, las HDL y las LDL. Dijo que las micelas entraban al enterocito y después, ¿qué pasó? Se reesterifican. Reesterifican. Se vuelven a esterificar. Se reconstruyen, exacto. Mira el mono. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un triglicérido. Fíjate, mira el mono, mira el mono. Ahí está el triglicérido. La lipasa pancreática lo que hace es separar esos triglicéridos. Se forman los monoglicéridos. Y esos monoglicéridos forman una micela. Una micela es una especie de liposoma que va a tener la posibilidad de incorporarse al interior del enterocito. ¿Sigue mirando el mono? Sí. Acá adentro, estos ácidos grasos libres se van a volver a unir y van a formar nuevamente el triglicérido.
Y este triglicérido se incorpora a esta proteína conformando lo que se conoce como kilomicrón. Y es el kilomicrón el que se transporta a nivel de la sangre. O sea, nosotros no andamos transportando colesterol, no chapoteamos el colesterol, sino que el colesterol va viajando en apoproteínas, en las LDL, en las HDL. Los triglicéridos van viajando en los kilomicrones. Esta figura es fundamental, la que viene a continuación, porque es el resumen de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Esta figura es fundamental, porque es el resumen de todo lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho de que nosotros incorporamos a través de la dieta los tres nutrientes principales: carbohidratos, proteínas y grasas. Y se está mostrando qué es lo que sucede. ¿Cómo yo asimilo las proteínas? Las asimilo a través de aminoácidos. No llegan y pasan. Se forman aminoácidos. Y los aminoácidos forman un pool de aminoácidos. Ese pool de aminoácidos podría participar de la síntesis de proteínas. Y entonces aumentar, por ejemplo, la masa muscular. ¿Cierto? Así como también, todavía no voy a ir a eso, formando proteínas. ¿Y aumenta la masa muscular? Podría ser, estoy inventando un producto de esto, ¿no? O sea, ¿por qué tú consumes, no sé si será así, pero ¿por qué una persona consume carne? ¿Por qué consume proteínas? Porque requiere de aminoácidos. ¿Qué van a formar esos aminoácidos? Van a formar proteínas que son proteínas estructurales para nosotros, proteínas que las requerimos para transporte, proteínas que, qué sé yo, están vinculadas a algún proceso metabólico, etcétera, etcétera. Incorporamos grasas. Las grasas se incorporan, ¿cierto?, como ácidos grasos libres, o como glicerol. Los ácidos grasos libres forman un pool de ácidos grasos libres. Cuando hay muchos ácidos grasos, entonces se entra en lipogénesis y entonces empiezan a haber acúmulos de grasa, que es la formación de los adipocitos. Entonces, la persona que consume muchas grasas va a terminar con mayor cantidad de adipocitos, ¿verdad? Y esa mayor cantidad de adipocitos se manifiesta como obesidad. Entendiendo como la obesidad como ¿cómo se llama? La patología en la cual el componente graso es mucho mayor que el resto de los componentes. Y he dejado para el final los carbohidratos. Miren, los carbohidratos también son absorbidos como glucosa o como derivados de esto, ¿no? La fructosa y la galactosa, ustedes ya lo saben. También generamos un pool de glucosa. Este pool de glucosa está finamente regulado. ¿Quiénes lo regulan? El páncreas, a través de la liberación de insulina y de glucagón. Si hay mucha glucosa, se libera insulina. Si hay poca glucosa, se libera glucagón. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué va a suceder? La glucosa se mantiene dentro de un rango normal. ¿Ya? Cuando hay mucha glucosa, el exceso de glucosa se transforma en glucógeno. ¿Dónde sucede eso? A nivel hepático, a nivel muscular. Aquí está. La glucosa, cuando hay exceso, cuando superamos este límite superior, entonces la glucosa va a ir a formar glucógeno. ¿Dónde? En el músculo y en el hígado. Ahora, si el exceso es extraordinariamente superior y la capacidad de formación de glucógeno ya está sobrepasada, pongan atención, entonces lo que va a suceder es que ese exceso de glucosa va a entrar a formar lípidos. Y entonces se favorece la formación de adipocitos.
Porque uno engorda no solamente porque uno consume muchas grasas, sino que también uno engorda porque hay mucho consumo de azúcares. La capacidad de formación de glucógeno es limitada. No es que nosotros, se imaginan, sería la papa. O sea que toda la glucosa que yo consumo en exceso, todo formó glucógeno. La papa. No es así. Aquí está clarísimo en este mono. Si es que uno lo mira bien, esto es un receptáculo que tiene un límite. Cuando se supera este límite, vamos a la formación de glucógeno. Pero cuando el glucógeno también tiene un límite de formación, o sea, máximo hasta acá. Cuando se sobrepasa, entonces se debe abrir, estoy inventando, esto es una máquina, se abre una válvula que hace que el nivel supere este máximo de glucosa permitido. Y entonces esa glucosa va a incorporarse por acá y va a pasar a formar componentes grasos. Es decir, va a formar mayor cantidad de adipocitos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si los niveles de glucosa, están disminuidos? Si están disminuidos, el organismo tiene que buscar de alguna parte la glucosa. ¿De dónde la va a sacar? De los aminoácidos. El aminoácido va a entrar en gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de derivados que no son carbohidratos, para poder compensar esa caída. El que nunca se queda sin glucosa es el cerebro. Por poquito que haya, el cerebro es un tejido prioritario y tiene que estar con contenido de glucosa para poder dar funcionamiento, para poder dar energía a las funciones que son vitales a nivel cerebral. Profe dijo que la gluconeogénesis era la formación de glucosa a partir de qué? De otro... de aminoácidos o de derivados que no son carbohidratos. ¿Dale? Muy bien. Y en ese caso ahí sale como un escape a la orina. Ah, claro. Cuando hay un exceso de glucosa, tú vas a tener glucosuria. Claro, pero es porque filtró más. Pero es el caso, por ejemplo, de la diabetes. Tú puedes tener glucosuria. Pero no es la intención, digamos, meternos en ese ámbito. A mí lo que me interesa, si ustedes se fijan, esto no es bioquímica, pero necesito algunas cosas de la bioquímica. Y tampoco es todo endocrino, necesito algunas cosas de endocrino para poder entender cómo se produce este metabolismo basal, cuál es el requerimiento energético que tiene una persona y cómo esto podría intervenir en la mantención del peso o en la caída del peso o en el aumento del peso. ¿De acuerdo? ¿Qué? Formación de líquidos. Génesis, comienzo. Inicio, formación. Y la tierra estaba en tinieblas y vio la luz. Génesis 1:1. Esto lo que acabo de decir, un resumen de lo que acabo de decir es esto, ¿no? Los ácidos grasos lípidos pueden ser usados como energía o bien pueden ser almacenados como grasa en tejido adiposo. Los carbohidratos son absorbidos como glucosa cuya concentración está estrechamente regulada. El pool de aminoácidos del cuerpo se usa fundamentalmente para la síntesis de proteínas. Esto es un resumen de lo que acabo de decir. Para poder obtener energía, nuestras células generan una serie de reacciones bioquímicas que se conocen como rutas metabólicas. En algunos casos reciben nombres específicos, según el compuesto que originan o la función que integran. Por ejemplo, está la glicólisis, el ciclo de Krebs, glico o gluco es lo mismo. Glico o gluco es lo mismo. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.
Miren, esto está resumido acá, pero después lo van a tener así más grande. Para el caso lo mismo, ¿ya? Explique el grande al tiro, ¿no? Sí, lo mismo, chico. Mira el grande tú. Quiero ver una La glicólisis se da lugar a nivel del citoplasma. Y el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se da lugar a nivel de la mitocondria. El estado postprandial es anabólico. ¿Qué significa que sea anabólico? Vean ahí el apunte. ¿Requiere energía o forma energía? Requiere energía. Requiere energía. El estado postprandial requiere energía. Los nutrientes se usan para obtener la energía. De los carbohidratos, es decir, de la glucosa absorbida, cerca del 30% es metabolizada. O sea, cerca del 30% ingresa a glicólisis. De la glucosa absorbida, siga esta secuencia. Yo consumí, me acabo de tomar un café con 10 cucharadas de azúcar. Ya, de toda esa glucosa que no, mentira, me pongo 10. Pero de toda esa glucosa, solamente el 30% de toda la glucosa que se absorbió, solamente el 30% ingresa a ser metabolizada. De las 10 cucharadas, 3. ¿Ya? ¿Qué significa que ingresa a ser metabolizada? Que entra en glicólisis. Y a partir de la glucosa se va a obtener piruvato. Y a partir del piruvato se va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Se va a formar ATP. ¿Ya? El resto, las 7 cucharadas restantes, como ejemplo, digamos, como forma de poder entender esto, el resto continúa en el torrente sanguíneo para distribuirla hacia el encéfalo, hacia los músculos y hacia otros órganos. La glucosa se tiene que incorporar a los músculos, la glucosa se tiene que incorporar al cerebro para poder formar, ¿cierto? Para poder usarla como moneda energética en todos esos sectores. La mayor parte de la glucosa que es absorbida va inmediatamente entonces a la glicólisis y el ácido cítrico para formar ATP, al ciclo del ácido cítrico para formar ATP. Parte de la glucosa la utiliza el hígado para formar glucógeno. La glucosa que no es entonces requerida se queda reservada como glucógeno o bien se queda reservada como grasa. Reitero de que la capacidad que tiene el organismo de poder almacenar la glucosa como glucógeno es limitada y por lo tanto el exceso de ese exceso va a ser incorporado inmediatamente como grasa. No es resorte de este curso que ustedes me digan cuáles son las estructuras del piruvato y qué es lo que está sucediendo y qué es aeróbico y qué es anaeróbico, me da lo mismo. A mí lo único que me interesa de esto es que entiendan glicólisis y formación de ATP, ciclo del ácido cítrico, formación de ATP, fosforilación oxidativa, formación de ATP. Eso es lo que quiero. Yo quiero que entiendan de que estos elementos glucosídicos de carbohidratos van a entrar en estas rutas metabólicas y a partir de ellos se va a obtener ATP como moneda energética. Eso es lo que quiero. ¿Era glicólisis? ¿Perdón?
ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, manda fosforilación oxidativa. En el caso de las grasas, como decíamos recién, es básicamente algo similar. Ustedes pueden ver de que, como decíamos hace poco rato, las grasas no se pueden integrar, digamos, de manera normal y corriente a la sangre, sino que tienen que ser incorporadas primero como kilomicrones. Los kilomicrones entran a la circulación venosa a través de los vasos linfáticos. Los kilomicrones entran a la circulación venosa a través de los vasos linfáticos. Los remanentes de kilomicrones que quedan en la circulación son captados y metabolizados por el hígado. Si el colesterol es excesivo, una parte puede ser convertido en sales biliares. ¿Se acuerdan? El colesterol es fuente de la formación de sales biliares, los ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios. ¿Se acuerdan de eso? El ácido desoxicólico, el litocólico, el uso del desoxicólico. Bueno, Dios mío. Son sales, son ácidos biliares. ¿Qué hacen los ácidos biliares? Captan el colesterol y lo transportan. Los ácidos biliares son parte del líquido biliar. ¿Qué es lo que hace el fluido biliar? Es, ¿cierto?, transportado desde el hígado, desde los canalículos en el hígado, o bien desde la vesícula biliar hacia un conducto biliar común que va a llegar hasta el intestino. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de provocar de que estas grasas se incorporen a estas sales biliares. Esas sales biliares van a permiten, digamos, la degradación de esas grasas para ser posteriormente eliminadas o excretadas a través de las heces o de la orina. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en términos de la absorción. Las sales biliares también participan de la absorción de ese colesterol. El resto del colesterol, o sea, parte del exceso, entonces va a ir hacia la formación de estas sales biliares, y el resto del colesterol va a ser empacado o empaquetado en complejos de colesterol más las apoproteínas HDL y LDL, lo que se denomina, o lo que la señora Juanita le llama colesterol bueno y colesterol malo. El LDL es considerado colesterol malo. ¿Por qué? Porque es aquel que puede formar ateromas y producir aterosclerosis. El HDL es considerado colesterol bueno. ¿Por qué? Porque facilita la captación de colesterol por parte del hígado y por parte de los tejidos. El HDL lo que hace es facilitar la captación de colesterol por parte del hígado y los tejidos. Miren esto. En esta reacción yo tengo un reactante y un producto. La enzima 1 hace que la A se vuelva en B. La enzima 2 hace que B se vuelva en A. Si no hay ninguna regulación sobre las enzimas, es decir, si no hay mayor actividad de una enzima sobre la otra, la formación neta es igual a 0. Porque uno de A se convierte en B y uno de B se convierte en A. Uno de A se convierte en B, uno de B se convierte en A. Igual 0. ¿Me entiendes? No hay formación neta.
Pero por ejemplo, en situaciones donde yo tengo un aumento en la alimentación, del consumo, ¿qué sucede? Se activan enzimas que lo que hacen es convertir a la glucosa en glucógeno. ¿Quién está regulando a esta enzima? La insulina. La insulina promueve la formación de enzimas que producen que la glucosa se convierta en glucógeno. Por lo tanto, el efecto neto es síntesis de glucógeno. Por otro lado, cuando estamos en estado de ayuno, bueno, lo que hay es liberación de glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Estimula la formación de enzimas que lo que hacen es favorecer el paso de glucógeno hacia la formación de glucosa. Es decir, efecto neto, formación de glucosa. Dígame. ¿Qué pasó? Dijo estimula la formación de enzimas. Que participan de la síntesis de glucosa a partir de glucógeno. Es decir, en una frase, las hormonas controlan las vías metabólicas al modificar la actividad enzimática. Las hormonas controlan las vías metabólicas al modificar la actividad enzimática. Adelante. ¿Dale? Bien. El metabolismo basal y sus determinantes básicos. Este individuo tiene un metabolismo basal que está relacionado, ¿cierto?, con la cantidad de energía mínima que requiere para poder realizar todas sus funciones. Eso corresponde aproximadamente al 60% del componente energético. La actividad física corresponde alrededor del 30% y los alimentos le contribuyen con alrededor de un 10%. Yo necesito de componentes energéticos, yo necesito una cierta cantidad de energía y esa cantidad de energía la obtengo del metabolismo basal, que es la formación, ¿cierto?, de CO2 y agua a partir de los nutrientes que ya hemos mencionado, a partir de la actividad física y a partir del efecto termogénico de los alimentos. Como les decía hace algún rato atrás, el metabolismo basal cambia durante la edad y cambia también en relación al género. Miren el metabolismo basal de un niño de 5 años. Tiene alrededor de unos 55 calorías por metro cuadrado por hora. Miren el metabolismo basal de nosotros. ¿A dónde estamos? 20, 22 En los años, 15, 20. por aquí. Y si miren el metabolismo basal del profesor, por aquí, 45 años. 37 calorías por metro cuadrado por hora. Entonces, fíjense que primero, en torno a la edad hay una caída. Y en torno al género también hay una caída. La caída es más significativa para el caso de las mujeres. El metabolismo basal en las mujeres es menor. ¿A qué se debe eso? Se debe a que las mujeres tienen menor masa muscular y mayor contenido adiposo. La disposición de grasa es mayor. Hay qué sé yo, grasa en las caderas, hay grasas en las mamas, hay grasa en la cara, en fin. O sea, estamos hablando de personas promedio, ¿no? En este metabolismo basal no solamente influye el género y la edad, sino que también influyen otras situaciones, como por ejemplo la descarga de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. La descarga de catecolaminas. Las catecolaminas también aumentan el metabolismo basal. Las hormonas sexuales masculinas aumentan el metabolismo